Vamos entonces a comenzar nuestro estudio en Levítico, libro de Levítico. Puede ir abriendo su Biblia. Les dimos como asignación, como algo para que usted se tomara en esta semana y debía leer al menos los primeros 7 capítulos del libro de Levítico. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que comenzamos a hablar. Para los efectos vamos a iniciar hoy en un sentido porque vamos a comenzar a grabar para beneficio de aquellos que quisieran estar y por alguna razón, ¿verdad?, hasta sea de trabajo, la razón que sea, no pueden estar, puedan tener también la enseñanza. Cuando hablamos del libro de Levítico, estamos hablando de lo que se conoce como parte de la Torá, esos primeros 5 libros de la ley, lo que corresponde a lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Son esos primeros 5 libros de la Biblia y estamos específicamente en ese tercer libro. Este tercer libro de la Biblia guarda una clara relación con el libro de Éxodo. De hecho, si usted viene leyendo Éxodo, puede seguir corrido hacia el libro de Levítico y ver entonces cómo Dios establece este sistema de leyes y ordenanzas para la adoración y las ofrendas dentro del tabernáculo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. La fecha aproximada de este libro, desde nuestro tiempo, si vamos hacia atrás, son aproximadamente unos 3.440, 3.500 años, si lo vemos desde el Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento hacia atrás, de Mateo hacia atrás, unos 1.440 años aproximadamente. O sea que es un libro antiguo, escrito por Moisés. El nombre Levítico deriva o surge, tiene su origen, su génesis de la traducción a la Septuaginta. Recordarán que hemos dicho que la traducción de la Septuaginta es aquella versión del Antiguo Testamento traducida en Alejandría, donde el Antiguo Testamento en su idioma original, básicamente todo en hebreo, algunas partes en arameo, es traducido al griego. En esa traducción a este libro se le identificó como referente o las leyes de los levitas. Y los levitas per se no son sacerdotes. Los levitas, cuando se da la distribución del pueblo de Israel, específicamente usted puede buscar, pero si gusta en Números, le doy la cita en Números en el capítulo 3, allí se da la división, allí aparecen los levitas y cuáles eran sus funciones. Básicamente eran las personas que ayudaban a los sacerdotes con relación a los artefactos del templo. Los sacerdotes se encargaban del servicio, de la adoración, del sacrificio, de llevar a cabo todo el proceso de ordenanzas, el incienso, todo lo que había dentro del templo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero con respecto al mobiliario, cuidar del mobiliario, y eso estaban los levitas. Y de hecho había una rama de ellos que algunos le llaman los coatitas, que eran aquellos que estaban separados o dispuestos para cuando el pueblo emprendía ese viaje en su peregrinación, eran los que montaban el tabernáculo, eran los que cargaban con los utensilios de aquel tabernáculo. El tema central, si podemos poner un tema central o la temática primordial del libro de Levítico, se centra en 2 aspectos. Número 1, en la santidad de Dios, en que adoramos a un Dios santo y lo que ello implica para el pueblo que Él escogió. Pues dichas ordenanzas o ofrendas establecidas en Levítico son para su pueblo, para el pueblo que Él separó, para el pueblo que Él apartó. Y esa es la manera y la forma en que ese pueblo debía honrar, adorar al Dios que les había llamado. Así que tenemos por un lado el aspecto del Dios santo que debía entender Israel, y por otro lado tenemos el aspecto de el pecado y la redención, específicamente la redención. Ese pueblo escogido, no por ser escogido, no implicaba con ello que no tuviesen pecado y que reconocer ese pecado y que arrepentirse de ese pecado y venir a Dios en arrepentimiento. Cada sacrificio, cada ofrenda era un testimonio de que ellos también estaban con una naturaleza
corrompida por el pecado, y a través del sistema de sacrificios, de ordenanzas del tabernáculo, era la forma y la manera en que la gracia de Dios se manifestaba para redención, para perdón, para la expiación por el pecado. Así que esos dos aspectos los vamos a ver. El aspecto de la santidad de Dios y la necesidad de redención son vitales en el libro de Levítico. Por otro lado, si buscáramos algún pasaje base, algunos de esos pasajes importantes que podemos usarlo para destacar lo que describe, lo que enseña el libro de Levítico, creo que hay dos importantísimos. El primero está en Levítico 10, y ahora lo cito, y el otro está en Levítico capítulo 19. No sé si usted sabe, pero uno de los textos o los pasajes del Antiguo Testamento más importantes y más citados en el Nuevo Testamento está en Levítico 19. Muy pocas veces se estudia este libro, sin embargo, el capítulo 19 posiblemente es uno de los capítulos más citados en el Nuevo Testamento. Hay al menos 9 referencias directas a Levítico 19.2 y Levítico 19.8. Si usted lo compara con el Salmo 110, uno de los salmos mesiánicos más importantes, ese salmo hay al menos 8 referencias directas, o sea que es un pasaje que es importante entenderlo, y vamos a ver específicamente el 19.2, cuál es lo importante de ese pasaje. El primero, que podríamos usarlo como base para entender de qué trata el libro de Levítico, ya que dijimos que habla el tema de la santidad. Cómo acercarnos como pecadores ante un Dios santo. Levítico 10 dice que este libro es importante para poder discernir entre lo santo y lo profano. Y es cierto que Levítico 10 toma como base el suceso de la muerte de Nadab y Abiú. Vamos a llegar ahí. Que son sobrinos de Moisés, son los hijos de Aarón. Y aquel suceso, lo que sucede en la vida de Nadab y Abiú, parte del propósito, dice Levítico 10:10, que es para que podamos discernir, entender entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. De hecho, esto es sumamente importante porque el libro de Levítico podría muy bien ser dividido solamente en dos partes, capítulos 1 al 16, 17 al 27. Los primeros 16 capítulos cubrirían el tópico o el tema de cómo nosotros podemos acercarnos y adorar a un Dios santo. Y luego vienen los capítulos que hablan de cómo el pueblo debe vivir y honrar a Dios en una vida de santidad. Y viene entonces el aspecto de la vida cotidiana, de cómo debemos vivir apartados o separados para Dios. Así que parte del propósito del libro, lo hemos dicho, es la necesidad de redención. Los animales ofrecidos o permitidos por Dios eran medios de gracia para el perdón de pecados de ese pueblo. En otras palabras, para que ese pueblo pudiese gozar de la presencia de Dios. El libro de Éxodo finaliza con la nube de Dios bajando al lugar que Dios había mandado, al tabernáculo. La nube representa la presencia de Dios. Ahora, la manera de que esa presencia de Dios en medio de su pueblo quedase y pudiesen ellos agradar a ese Dios, entonces empiezan las regulaciones en el libro de Levítico. Yo quiero ser su Dios, mi presencia está en medio de ustedes, pero esta es la manera y la forma en que ustedes me deben adorar y servir. Por eso hemos dicho que posiblemente de los libros en el Antiguo Testamento, Levítico, si no es el libro más importante, es uno de los libros más importantes para entender en lo referente a ese orden que debe existir en la adoración, o lo que algunos llaman los principios regulativos de la adoración. En otras palabras, que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos a Dios con una conciencia de que Dios es santo, de que nosotros somos pecadores, y que aun cuando nosotros fuésemos a ofrecer algo voluntariamente que Él no ha demandado, Dios no acepta cualquier ofrenda. Dios ha estipulado cómo debemos acercarnos, dónde debemos acercarnos, cómo debe ser ofrecida esa ofrenda, por quiénes debe ser hecha esa ofrenda, para que entonces pueda haber expiación y pueda subir como olor fragante delante de Dios. Pues la mera ofrenda
no consistía o no traía de inmediato el perdón de los pecados o que el pueblo estuviese bien delante de Dios, porque el corazón del hombre tenía que estar claramente envuelto. Ahora, todo esto que se lleva a cabo en este tabernáculo y todas estas ordenanzas, y vamos a tratar hoy de ver de manera breve los primeros sacrificios que se narran en Levítico 1 del capítulo 1 al capítulo 7, tienen que ver con la obra de Cristo, y esto es sumamente importante. En el libro de Hebreos, el tabernáculo, todo lo que se hace dentro del templo, aún estas 5 ofrendas tipifican la obra de Cristo. Para darle algo que tocar o darle base y poder sostener lo que estamos diciendo, me gustaría que fuésemos al libro de Génesis. Demos 2 libros atrás, regresemos al primer libro de la Biblia y vamos a ir al capítulo 15 del libro de Génesis. Usted dirá, bueno, ¿por qué de Levítico vamos a ir a Génesis? En estos primeros 7 capítulos Dios estipula, menciona con claridad en el libro de Levítico cuáles son los animales que eran permitidos por Dios para ser usados en los sacrificios. Aún hasta los animales estaban señalados qué animales se podían presentar y con ello también cómo debían ser ofrecidos delante de Dios. Pues sabemos, por ejemplo, que los que eran las tortolitas o las palomas no podían ser divididas en varias partes ni nada por el estilo, así que hay unas regulaciones dependiendo el animal que se sacrificaba, pero habían 5 animales entre todos domésticos que las personas tenían en su vida cotidiana acceso a ellos, y eran los animales que Dios estipula en la ley que se podían usar. Lo que quiero mostrarles es por qué los llevo a Génesis, porque en Génesis capítulo 15 viene a su mente, debería venir a su mente, este es el pasaje, Génesis 15:6, donde Abraham es justificado porque le cree a Dios. Este es el momento en que Dios vuelve a hablar con Abraham y Abraham le cree a Dios, y la Biblia dice que le fue contado por justicia. Este es el pasaje clave o base que usa Pablo en Romanos capítulo 4 cuando habla de la justificación, a la manera en que Abraham fue salvo delante de Dios. Y es en este capítulo que Dios le pide a Abraham que se celebrase un pacto. Y en este pacto, que hemos hablado en otros momentos de este pacto, el capítulo 15, quiero que observe, posiblemente no lo había visto, que los mismos animales establecidos posteriormente, ya regulativamente, dentro del culto, en el libro de Levítico, son los mismos animales que Dios le pidió a Abraham que fuesen sacrificados. Estamos en el capítulo 15 de Génesis y leemos versículo 9. Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Los mismos animales, exactamente. Si usted leyó en el libro de Levítico, si no, le invito posteriormente a que usted le dé una lectura. Los animales que podían ser sacrificados en estas 5 ofrendas, que las primeras 3 eran ofrendas que eran voluntarias, las últimas 2 eran ordenanzas, eran debidas a Dios. Estos mismos animales están en esas ordenanzas o en esas leyes de Levítico capítulo 1 al capítulo 7. Así que Dios no es un Dios de estar haciendo cambio. ¿Por qué también es importante partir de aquí? Porque en Génesis 15, versículo 6, no solamente vemos que Abraham es justificado por la fe, sino que esa fe a la que él cree está basada ¿en qué? Esa fe está basada en el pacto. Dios comunica un pacto del cual Abraham cree, Abraham es parte de ese pacto, pero a través de ese pacto también sería bendita ¿qué?
por medio de la simiente, todas las familias de la tierra. Y esa simiente, en Gálatas capítulo 3, versículo 16, es Cristo. Sabemos que este pacto, que era un sacrificio, Abraham pone todos los animales que Dios le pide, y posteriormente, ¿qué sucede? Voy a adelantar un poco la lectura. Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová, los animales sirvieron para Jehová hacer un pacto, pero este pacto es el pacto de redención que la Escritura establece en Efesios, que fue decretado, concretado antes de la fundación del mundo. Pero aquí se le permite, se hace un pacto para que Abraham entendiese. Pero Abraham queda ¿en qué? Él ve esta visión y ve esta antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Y Dios hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Y la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los ferezeos, los refaitas, los amoreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Así que esos animales que forman parte de ese pacto son los mismos animales que encontramos posteriormente, ¿dónde? En Levítico, que representan al Cordero Pascual, en el cual descansa el pacto. Ese pacto descansa en la obra de Cristo. Si el tabernáculo es el medio por el cual el pueblo haya redención y gracia delante de Dios para perdón de pecados, para poder servir a ese Dios que le ha llamado, Cristo es ese tabernáculo. Cristo realmente es ese medio, solo que el tabernáculo o el templo es una sombra, tipifica aquello que debía ocurrir para que esa redención fuese concretada dentro del plan de Dios. Vaya conmigo ahora al libro de Hebreos y vamos al capítulo 8. Nos vamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Mira el versículo 1, capítulo 8. Este capítulo 8 redirige o vuelve a tomar el propósito de la carta a los Hebreos, como inicia en el capítulo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Si hay un pasaje del Antiguo Testamento que hay al menos 9 referencias y alusiones, no todas son referencias directas, pero alusiones. Alusiones es que es obvio por lo que viene hablando de que esa porción, esa parte está basada en lo que se dijo en algún lugar en el Antiguo Testamento. Hay 9 alusiones y referencias en el libro de Hebreos al Salmo 110. Por eso inicia
en el capítulo 8 diciendo, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Por qué dice que el punto que hablamos es que venimos hablando de un tal sumo sacerdote? Porque ese sumo sacerdote es el Melquisedec del Salmo 110, solo que ya no es una profecía. Ya el Salmo 110 se ha cumplido y el autor de Hebreos está diciendo que están viviendo posterior al cumplimiento del Salmo 110. Ese sumo sacerdote es Cristo. Y mira lo que va a decir. El cual se sentó, no se va a sentar, pasado, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Regrese a Hebreos capítulo 1. Primeros 3 versículos. Los primeros 3 versículos de Hebreos nos dicen de qué trata el libro de Hebreos. Hebreos básicamente es un comentario exhaustivo al Salmo 110. En otras palabras, es la interpretación del Salmo 110. Se explica el Salmo 110. Es uno de los salmos más importantes. No es el único, pero es el salmo posiblemente más importante en el libro de Hebreos. Y mire lo que dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora el versículo 3 es clave para entender Hebreos 8.1. Observe, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él no solo es el sacerdote, Él también es la ofrenda. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De qué? ¿A qué diestra? ¿A qué se refiere? Capítulo 1 de Hebreos, versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es el Salmo 110. Así que el autor de Hebreos está diciendo en el capítulo 8 que Cristo se ha sentado, que Él es el sumo sacerdote, que ha consumado la obra ¿de qué? De expiación, de redención. ¿Dónde está la base para entender lo que Cristo hace sobre la cruz? Está en el Antiguo Testamento. Por eso necesitamos ir al Antiguo Testamento, específicamente al libro de Levítico, porque en el libro de Levítico es que están las ordenanzas. Y las ordenanzas evidencian cuál era el propósito, cómo debía ser presentada la ofrenda, para que entendamos que Cristo es esa ofrenda que es presentada a Dios para el perdón de nuestros pecados. Mire lo que dice, si seguimos la lectura en Hebreos 8.2. Una vez establece que ya Cristo está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, dice, ministro, está hablando de Cristo, del sumo sacerdote, ministro del santuario. Santuario es templo. Y de aquel verdadero, ¿cómo le llama? Verdadero tabernáculo. Porque lo que se hacía en el tabernáculo, las leyes que estamos estudiando y que vamos a estudiar en el libro de Levítico, eran una sombra de lo que Cristo habría de hacer para redimir a su pueblo. Establecimos nuevamente que la razón del libro de Levítico, una vez Dios toma ese pueblo para sí, lo saca de Egipto, dice que Él va a ser su Dios. La presencia de Dios desciende, Dios ha dado unas ordenanzas, el pueblo se compromete a obedecer esas ordenanzas, la nube de Dios en Éxodo baja, o sea, la presencia de Dios, e inmediatamente Dios dice, de esta es la manera en que me van a adorar. Y ahí empieza el libro de Levítico. Yo soy un Dios santo, yo los he separado para mí, y esta es la forma y la manera en que ustedes me deben respetar, adorar, y establece todas esas regulaciones. Ahora,
Todas esas regulaciones que a alguien le podrían parecer arcaicas, viejas, antiguas, son necesarias para entender la obra de Cristo porque tipifican la obra de Cristo. El autor de Hebreos dice que eran una sombra de lo que debía ocurrir. Nuevamente, versículo 2. Hablando de Cristo que está sentado como sacerdote a la diestra de Dios, dice, Él es ministro del santuario, no de un santuario aquí en la tierra, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne y puso tabernáculo. Nuestra traducción dice, y habitó entre nosotros. Hizo morada. La palabra es puso tabernáculo. Cristo es el tabernáculo por el cual el pueblo sería redimido. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, y es lo que vemos en los primeros 7 capítulos. Aún en la ofrenda, en la cuarta ofrenda, en la ofrenda por el perdón, esa parte de esas ofrendas, en los sacerdotes también estaban ¿qué? No solo involucrados en el sentido de que ellos ofrecían esas ofrendas delante de Dios, participaban de alguna de esas ofrendas, sino que ellos también tenían medios para presentar ofrendas por su pecado. Dice que todas estas ofrendas, versículo 4, se presentan según la ley. ¿Qué ley? La ley de Levítico. Las cuales, observe lo que va a decir ahora, que el autor de Hebreos nos va a decir sobre el libro de Levítico. Las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Dios le permitió al hombre un medio en la tierra para poder ser reconciliado con Dios, pero donde el hombre realmente debía ser reconciliado con Dios era en la misma presencia de Dios, delante del trono de Dios, y el único que podía subir al trono de Dios en la presencia santa de Dios era el Hijo. Aquí todo el mundo pone el énfasis en un templo en la tierra. Dan pena, no entienden. Todo esto era sombra de algo que debía ocurrir en la propia presencia de Dios. Si usted adelanta la lectura al capítulo 10. Vuelve el autor de Hebreos y con esto terminamos por hoy básicamente. Mira lo que dice el autor de Hebreos. Porque la ley, y aquí cuando se refiere a la ley, aunque uno puede pensar, bueno, sí, la ley, los 5 libros de Moisés, en el contexto en que viene hablando, está hablando de las leyes con relación a el tabernáculo, la manera de alcanzar el perdón. Esas leyes realmente, el libro que las contiene específicamente, que las regula, es el libro de ¿qué? De Levítico. Entonces, porque el libro de Levítico, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos, completos, acabados a los que se acercan. Por eso era necesario que los sacrificios nunca parasen. ¿Sabía usted que los sacrificios nunca, después que Dios los instituyó, nunca los sacrificios podían parar? ¿Sabía usted que el sábado los sacrificios no paraban en el templo? Si recordará cuando estamos predicando en Mateo, en un momento dado Jesús le presenta a los fariseos y dice, ustedes son hipócritas.
Le presenta lo que hizo David en un momento de cómo comió de los panes de la propiciación. Le dice, los mismos sacerdotes son sí pecados el día del Sabbat porque ellos están allí ofreciendo sacrificios a Dios. Los sacrificios no paraban por ser el sábado. ¿Por qué no podían parar? Porque el pecado no para hasta que el pecado fuese quitado, erradicado. Debía grabarse en la conciencia del pueblo la necesidad de un sacrificio mejor. Y el autor de Hebreos está instruyendo a judíos que aparentemente han creído en Cristo y que están siendo persuadidos como en Gálatas o en otras escrituras. Como Pablo tiene que reprender a Pedro en el capítulo 2 de Gálatas, que están regresando, siendo tentados a regresar a la ley. Le dice, no paren, no podemos regresar a la ley, porque la ley ya cumplió su propósito. La ley tipificaba a Cristo, y viniendo no la sombra, sino aquel que reflejaba lo que el tabernáculo ilustraba, ya no hace falta más ofrenda. Dice de otra manera, versículo 2, cesarían de ofrecerse. Está hablando en el Antiguo Testamento. Si por ellos realmente el hombre pudiese alcanzar una justificación completa, un cambio completo, entonces, una vez hecho el sacrificio, el autor de Hebreos dice, ya no tendrían que hacerse más sacrificios. Pero la razón por la que se llevaban a cabo una y otra vez los sacrificios era para grabar en su mente que hacía falta algo mejor. ¿Y qué era eso mejor? Porque estos capítulos de Hebreos están ligados íntimamente a la doctrina del nuevo pacto. Y el nuevo pacto, aunque es un nuevo pacto, no es un nuevo pacto, lo expliqué en un momento dado. Es el pacto de redención establecido en la eternidad. Solo que ese pacto se va poco a poco revelando. Y en un momento dado, en lo que ese pacto se manifiesta, Dios da el pacto de la ley, que nunca tuvo el propósito de cambiar el pacto de redención, sino de establecer que la culpabilidad de los hombres, la incapacidad de los hombres, y como dice Pablo en Gálatas, llevar a los hombres a entender que eran pecadores, para que aquellos que habían sido llamados por Dios, aquella ley los llevase ¿a quién? A Cristo, quien realmente les habría de redimir. Para finalizar por hoy, cuando estemos leyendo el libro de Levítico, van a salir algunas palabras que son sumamente importantes. Sacrificio. Es un libro de sacrificio. La palabra sangre, muy importante. 87 veces en Levítico aparece la palabra sangre. Y la razón es que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. No hay en el cristianismo, no puede haber una fe o una religión sin sangre. Para algunos suena arcaico, suena algo antiguo, duro, tanto sacrificio. Pero es la realidad de nuestro pecado. Estamos muertos delante de Dios. Si usted observó en los primeros capítulos, no solamente el que llevaba a cabo el sacrificio, en los primeros sacrificios debía hacerlo voluntariamente, sino una vez él llevaba el animal, él tenía que poner sus manos en la cabeza del animal y tenía que degollarlo. El sacerdote tomaba la sangre y la ofrecía posteriormente sobre el altar o donde fuese, dependiendo el tipo de sacrificio. Pero el que llevaba el animal tenía que poner su mano en la cabeza del animal y él mismo degollarlo. No solamente una cuestión de sustitución y de transferencia, sino de que ese hombre entendía que él estaba matando a alguien porque él debía morir. Es serio. Esa seriedad teológica no está, porque hemos cambiado la imagen de Dios. Hablamos de la conquista, el nuevo mundo y los sanguinarios que eran los hombres. Si eran sanguinarios en el sentido que ofrecían hasta ofrendas humanas.
Dios no estableció sacrificios humanos. Pero nuestra fe, para terminar por hoy, es una ligada al aspecto de la muerte y de la sangre. Entiéndalo. Si eso a usted le causa problema, porque usted entonces no ha entendido realmente al Dios Santo y su problema de pecado. O toma el problema de pecado y la culpabilidad ante Dios como algo parcial, más o menos grave. No, no es más o menos grave, es muerte. Y esa tercera palabra importante que va a haber es la palabra santo y todos sus derivados de esa palabra, 85 veces. O sea, básicamente aparece la palabra santo y aparece la palabra sangre. Porque la única manera de aplacar la ira del santo era por medio de la muerte. Yo digo esto en alguna otra iglesia y posiblemente pueda ser que alguien me mande a callar y diga, pastor, eso no es lo que nosotros nos han enseñado.